¡Pum! Guillermo Sheridan volvió a batear de jonrón, sin duda, en un contexto en el que el país está presenciando distintos acontecimientos que parece, sin embargo, que no conmueven a las grandes franjas de la población que podrían conmover. Muchos de esos datos ya los ofrecimos ayer, justamente en sendos videos, uno en vivo, justamente para, más que expresar que son inevitables las emociones que genera la indiferencia social, pues registrar justamente el hecho de la misma indiferencia como parte del contexto que alienta la existencia de este gobierno populista de corte autoritario. Les decía, Guillermo Sheridan, curioso que es, volvió a lanzar de jonrón investigando a aquella jueza que falló en favor de aquella académica que interpuso una demanda en contra de el exrector de la UNAM y exdirector de la FES Aragón para condenarlos a pagar 15 millones de pesos cada uno por el simple y llano hecho de que ella, esa académica, considera que ha sido pisoteado su propio decoro y su honradez académica. La imprecisión en nombres y todo ello es a propósito para compartir con ustedes, en efecto, este texto que en estos momentos debería de estar siendo lo que le llaman tendencia en X, el tema principal en las redes sociales, y no me cabe la menor duda que en los medios de comunicación tradicionales, más aún en el contexto en el que la ministra plagiaria Yasmín Esquivel se encuentra en campaña. Miren ustedes, y por eso es que yo me refería en estos términos a esa abogada. Se llama el texto La abogada de la abogada de la abogada. Y Guillermo Sheridan recuerda que se refirió la semana pasada a la, quien él le llama, asesora milagrosa de la ministra pasante, tan eficaz que podía graduar a 6 alumnos con la misma tesis. La UNAM denunció esa conducta tentatoria contra la vida académica y expulsó a esa asesora por haber incurrido en causas graves de responsabilidad, así como en faltas de probidad y honradez. Con toda razón, agrego yo, por supuesto, porque imagínense ustedes, graduar a 6 alumnos con una misma tesis es, sin lugar a dudas, un resquebrajamiento de las mínimas normas académicas, ya no digamos también de la ética y la moral. Y bueno, dice Guillermo Sheridan, es una opinión muy distinta a la de la ministra pasante, quien dedica a su asesora su tesis plagiada, diciendo que le reitero mi admiración como abogada, profesora, mujer y madre, dice Guillermo Sheridan, tal para cual. Ahora, una jueza de la Ciudad de México le ordenó a 2 exfuncionarios de la UNAM que indemnicen a la asesora milagrosa, ustedes saben, con 15 millones de pesos cada uno por haber hecho y dicho aquello que los obligaban sus cargos y el sentido común. ¿Habrá habido apoyo de la ministra pasante? Ayer en su columna titulada Yasmín Esquivel y la podredumbre de la justicia, Leo Zuckerman ya especula con lo que parece obvio, que la ministra pasante pudo haber movido todas sus influencias dentro del Poder Judicial para continuar denigrando a la UNAM. ¿Quién es la ministra pasante? Pues evidentemente Yasmín Esquivel. Curioso que soy, dice Guillermo Sheridan, me asomé a la trayectoria de esa jueza, Flor de María Hernández Mijangos, ya está el nombre. Es la titular del Juzgado Cuarto de lo Civil de Proceso Escrito del Poder Judicial de la Ciudad de México, quien declaró judicialmente que, vienen más nombres, los condenados Enrique Luis Graue Wichers y Fernando Macedo Chagoya obraron ilícitamente con malicia efectiva al haber realizado disculpen ustedes, públicamente en diversos medios informativos manifestaciones dolosas
carentes de veracidad e imparcialidad. Así como ustedes escuchan respecto a la actora, y rogando un daño moral al haber atacado su honor y reputación. Se sintió así ya ella. Ahora, en tanto que la jueza publicó su tesis en la UNAM, lo que supone una invitación a leerla en su repositorio Tesi UNAM, me atrevo a comentar que se involucró en un caso de plagio de tesis porque tiene experiencia en el tema. Aquí viene lo bueno: vayan por un café, o enciendan un cigarrito, o sírvanse un traguito. Su tesis, presentada en 1991, se titula Análisis jurídico de la libertad de reunión y asociación. Es una tesis curiosa, dice Guillermo Sheridan, pues llena páginas repitiendo de manera casi textual escritos del gran jurista Ignacio Burgoa. Lo digo yo. Se fusiló esa jueza al gran jurista Ignacio Burgoa Orihuela. Si bien precavida, cada 3 o 4 párrafos agrega una discreta llamada a pie de página y les asesta el famoso ibidem. Y con eso, también vuelvo a agregar yo, pues trata de distraer con este tipo de recursos lo que significa, en el fondo, una actitud deleznable. Y dice Guillermo Sheridan, el problema es que la jueza presenta esos párrafos como propios, pues no los cita sangrados, es decir, entre comillas, fuera de su propio texto, ni entrecomillados, muchas veces sin llamada, y peor aún, glosados o parafraseados, lo que ya equivale a la confesión de que están siendo plagiados. Tiene toda la razón. Si no haces nada de lo que acaba de señalar como un imperativo académico, como normas mínimas de la academia, lo que dice Guillermo Sheridan, pues la autora en efecto está haciendo un reconocimiento implícito de que se está robando, y sin citar, pues todas estas glosas y citas que presenta entonces como propias. Dice él, un solo ejemplo literal, pues no hay más espacio. En la página 105 de su tesis, Mijangos escribe de los partidos políticos que, ahí están las comillas, constituyen las entidades a través de las cuales las minorías de ciudadanos intervienen en la cosa pública, la cual se manifiesta de variadas maneras que reconocen como fundamento la libertad de asociación. Puede llegar a constituir un freno a la actividad gubernamental, ya que es el laboratorio donde se forman las directrices de un gobierno, cuyos funcionarios las desarrollan así, SIC. Habiendo sido postulados por él, obtienen la mayoría de votos. Mientras que el licenciado Burgoa escribe en Derecho Constitucional, los partidos son las entidades a través de las que las minorías ciudadanas intervienen en la cosa pública, y esta intervención, que se manifiesta de variadas maneras que reconocen como fundamento la libertad de expresión e idética, puede llegar a ser un freno a contrapeso a la actividad gubernamental. El partido político, por ende, es el laboratorio donde se formulan las directrices de un gobierno, cuyos funcionarios las desarrollan si, habiendo sido postulados por él, obtienen la mayoría de sufragios. Así como ustedes escuchan, la mayoría de sufragios, y la copiadora puso por él, obtienen la mayoría de votos, imagínense ustedes. Y dice Guillermo Sheridan, y así sucesivamente. Solo puso un ejemplo porque no había espacio de muchos otros ejemplos en los que ella incurrió, y así lo dice él. Y así sucesivamente. ¿Seré condenado? Esa es la pregunta que Guillermo Sheridan se hace en el texto que el día de hoy publica El Universal. Así es que esa jueza, la que dictaminó, falló de manera aborrecible, sin ninguna concisión, en contra de estos funcionarios, exfuncionarios de la UNAM. Conoce del tema del plagio porque ella misma, de acuerdo con el texto de Guillermo Sheridan, ha incurrido en la misma actividad deleznable. Sí, tiene razón el autor de este texto, tal para cual, y habría que agregar, como justamente entre quienes
transgreden las mínimas normas de la ética y la moral, entre ellas mismas también se cobijan. Esto va a seguir dando mucho de qué hablar y nosotros, claro está, seguiremos con el tema, porque esto es etcétera, y yo soy Marco Levario Turcot.